Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Bienvenidos de vuelta, bonitos y bonitas, a Ser Fiel a mí. Este programa ha sido parte de ese viaje interior que yo he realizado para compartirme y para que genere inspiración, quizás una guía, quizás un mensaje, quizás simplemente una palabra que llegue a tu corazón y que a través de ello puedas reconocer eso que necesitas para este momento presente, el momento en el que me estás escuchando. Nace precisamente de haber viajado interiormente, de haber vivido la vida profundamente, de haberme atrevido a dar saltos durante distintos momentos de mi vida para poder evolucionar, para poder traer mayor conciencia de quién soy. Y eso es lo que yo pongo al servicio de quienes me escuchan. Es todo aquello que nosotros vamos aprendiendo de nosotros mismos y que pongo al servicio para que tú te reconozcas en un espejo o escuches eso que necesitas escuchar para quizás atreverte a dar pasos hacia la mejor versión, que es eso que tú eres y que sabes que puedes llegar a ser en cualquier momento de tu vida. Bien, y hoy traigo un tema que quizás es nuevo para ti. Lo fue nuevo para mí en el momento en el que yo decidí detenerme y empezar a navegar interiormente. Había una cuestión que siempre me trajo inquietud a la vida, y esa cuestión era si nosotros somos también alma, si somos espíritu, entonces ¿cómo hacemos para conectar con ese lugar de nosotros? Y yo lo he sentido en distintos momentos de mi vida. Desde muy niña siempre sentí un llamado muy profundo a lo que yo soy, a esa esencia y a ese lugar que quizás extrañaba en mi conciencia humana, que es el espíritu, el alma. Esa sensación de sentirme sola, de sentirme perdida por momentos sobre qué es el sentido de la vida y quién soy en realidad, cuál es el llamado más profundo de mi alma. ¿Qué es servir? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Y esas preguntas me acompañaron desde muy niña y yo lo navegué a través de distintas maneras de acercarme a mi espiritualidad. Lo hice a través de la religión católica, que fue la religión con la que yo aprendí a crecer y a entender el mundo espiritual. Sin embargo, a través de toda la navegación interior que he realizado, todos los procesos que he realizado, me di cuenta que más allá incluso de la religión, hay un mundo que nos habla permanentemente y que no es un idioma que hayamos aprendido, porque precisamente el sistema y las formas que aprendimos para comunicarnos con el espíritu no son tan leales a eso que nos quiere hablar. No es algo que podamos controlar, no es algo que nosotros podamos tratar de generar un proceso para llegar allá, no desde todas estas historias, creencias que tenemos en el sistema, es algo mucho más profundo. Y navegando hacia ese lugar, porque además entré en un espacio de profunda vulnerabilidad, cuando empecé a enfermar, cuando empezó el cuerpo a traer llamados, ahí fue donde encontré que había algo mucho más profundo. Y cuando tú estás en esa búsqueda, cuando recibes el llamado para empezar a conectar con tu espiritualidad, la vida se encarga de traerte maestros, ángeles, mensajes, personas que empiezan a mostrarte ese camino interior. Y una de esas personas es mi invitada de hoy, quien va a traernos información acerca precisamente de cómo nosotros podemos ir navegando y desde dónde empezamos a construir ese espacio de conexión interior para realmente guiarnos. ¿Por qué es tan relevante esta conversación y por qué te estoy invitando a este tipo de conversación? Porque yo sé que estamos viviendo momentos en los que necesitamos traer la sabiduría del alma, no solamente información, no solamente conocimientos, no solamente técnicas, no solamente procesos. Yo lo veo en la cantidad de ofertas que hay hoy en día en las redes, en el mundo, acerca de procesos interiores, de todos los tipos, energéticos, emocionales, coaching, terapias. Hay tanta oferta hoy en día que a veces nos abrumamos pensando qué es lo que yo tengo que hacer. Yo te digo, escucha profundamente tu cuerpo. Siempre, y cuando yo he hecho los procesos más relevantes de mi vida,
escucho mi cuerpo porque hay algo que profundamente desde las entrañas me habla y me dice, este es el camino, por aquí, muévete. Pero para llegar ahí tienes que saber escuchar. En Chile le dicen escucha tu guata, en Colombia es como escucha tu intuición, escucha tu lugar más profundo. Y a veces viene de adentro, no es algo que tú dices mentalmente, los pros y los contras, no es un mecanismo mental, es realmente sentir. Cuando tú sientes y tú dices, este es el camino, por aquí es que me tengo que mover, ahí emerge esa sabiduría que viene del espíritu. Ahí es cuando tú empiezas a recibir sueños, a recibir mensajes que te permiten conectar profundamente con la sabiduría interior. Los sueños son un camino. A veces tú dices, uy, este sueño, y lo empiezas a recordar, empiezas a decir, wow, este sueño tuvo un impacto muy grande en mí. Empieza por escribirlo y escucha los mensajes que aparecen ahí. O quizás viene un amigo y te dice algo que transforma el momento en el que estabas. Eso también puede ser un llamado. O quizás escuchaste algo, o leíste algo, o viste una película y te das cuenta que ese es el camino. O alguien que tú consideras muy sabio dice algo que toca tu alma. Tú lo sabes, tú sabes cuándo esos llamados están internamente. Y así fue que yo llegué a este camino que es la canalización. Cuando yo estaba en el 2022 a punto de emigrar, tuve un tema que fue que tuve miomas en el útero y los miomas requirieron una cirugía. Es una historia larga de contar que no voy a entrar en detalles, pero a lo que me llevó fue a una quietud. Tuve que estar quieta durante un mes entero, muy, muy quieta. Y estando en esa quietud apareció mi invitada y apareció a través de un video que me envió mi mejor amiga, Lili Bernal, con quien he tenido entrevistas aquí y de quien he conversado muchas veces en los programas, porque ella ha sido quien me ha traído los maestros. De hecho, hicimos un programa enfocado en ello. Y en ese momento Lili me manda un video de Lacote y yo la escucho y hubo algo que resonó profundamente en mí de ese video que vi y empecé a buscarla y empecé a buscar quién era ella, qué hacía, cómo lo hacía y vi que tenía unos programas de formación y uno de sus programas era de canalización. Decidí hacer el programa con ella. Ese programa lo que me permitió fue conectar profundamente conmigo, darme cuenta que había algo mucho más grande que me estaba hablando en ese momento. Había tanta quietud en ese momento que yo empecé a recibir como certezas para un momento que estaba siendo de mucha incertidumbre. Acababa de renunciar a un trabajo, estaba migrando, estábamos en pleno proceso y yo sabía que me estaban hablando a ese momento. Yo recibía información que me permitía navegar con certeza lo que me estaba pasando. Ese navegar con certeza, esa sabiduría que empezó a llegar, requirió de mucha presencia. Y eso fue lo que empecé a aprender a estar presente con lo que sentía, con lo que vivía, con la naturaleza, conmigo misma, a escuchar los momentos. Eso es parte del llamado de estos desafíos que estamos viviendo como humanidad, de estas situaciones de salud, de crisis emocionales, de crisis en el trabajo. Cuando el entorno parece que amenaza, ve adentro y escúchate, porque escuchar eso que está queriendo emerger es parte del camino que nos está llevando precisamente a conectar con esa sabiduría mayor, esa sabiduría espiritual, esa sabiduría que solamente viene de otra dimensión, que yo lo llamo Dios y que otros lo llaman universo, que lo llaman maestros, que lo llaman guías. Para mí, Dios es esa sabiduría que nos contiene a todos y que nos permite realmente vivir la vida a plenitud. Cuando tú la escuchas a través de la naturaleza, de la vida, de las personas que te rodean, puedes mirar con compasión todo lo que está en el entorno. Y ese es el llamado que quiero hacer a través de este programa. Ahora vamos a ir a el encuentro con mi maestra. Ella la llaman Lacote Juneman. Es una mujer que a través de su propia vida está en este momento histórico acompañando a miles de personas a abrir su canal para que esa sabiduría que todos somos y que se manifiesta de una manera muy particular en ti, en mí y en cada uno de los que nos rodean, se manifieste.
Vamos ahora a un corte comercial y quiero cerrar recordándote que dentro de ti existe una sabiduría mayor que quiere ser manifestada para que te encuentres con la versión más magnífica que te habita. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Gracias por retornar a Ser Fiel a Mí. Este espacio, como siempre, es un espacio para que recordemos quiénes somos realmente. Y es un espacio para que juntos naveguemos hacia el espacio interior. Si quieres conocer más de lo que hacemos, te invito a que te unas a Now Media Televisión, donde encuentras programas bilingües en español y en inglés, y toda la programación que está disponible en iOS y en Apple TV. En Roku también puedes encontrar. Si vas caminando, si vas en el auto, si estás en un aeropuerto, si estás con un tiempo libre, esos tiempos muertos en los que dices ¿qué hago? Puedes escuchar mi podcast que está en la página de Ser Fiel a Mí. Ahí encuentras todos los programas que ya hemos realizado, donde vas a escuchar a maravillosas personas que traen sus propios dones y sus propósitos al servicio de tu búsqueda interior. Con ello, vamos a comenzar ahora este maravilloso encuentro con una de las mujeres más inspiradoras que ha navegado, sin que ella lo sepa, conmigo todo este tiempo, que ha sido tan profundamente desafiante y que me llevó al encuentro conmigo misma. Su nombre es Constanza Juneman Videla. La conocemos como Cote Juneman, la Cote Juneman, como dicen en Chile. Es un precioso ser que también se atrevió a escucharse a sí misma, que vivió sus propias crisis, conoció su propio ego y navegando interiormente reconoció todos esos dones que desde niña tenía y se atrevió a sacarlos al mundo al servicio de miles de personas, y ha estado inspirándonos para recordar quiénes somos realmente. Muy bienvenida, mi querida Cote Juneman. Hola, Caro. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de que estés aquí. Para mí es un privilegio, es un honor tenerte. Y bueno, yo te contaba que estoy súper desafiada hoy con este programa porque no hice guión y no lo hice a propósito, porque sé que somos canales y mensajeras de algo que quiere emerger para nuestra audiencia. Y desde ahí me estoy parando hoy a esta conversación para que empecemos a contarle a las personas. Y quizás la primera pregunta que quiero hacer para que entremos en calorcito es: ¿qué significa que nosotros traigamos los mensajes del cielo a la tierra? ¿Qué es eso que hacemos nosotros cuando conectamos con nuestro canal? Ya, a ver, de la forma más fácil que tengo yo de contarlo es que estamos siempre integrados a un cuerpo mayor. Entonces la imagen que podemos usar es que somos células de un cuerpo y esas células necesitan guía, necesitan nutrientes, necesitan información para poder hacer lo que les corresponde hacer a cada célula. Entonces, en alguna parte del camino a nosotros se nos pierde el sentido y nos encontramos en ese vacío de, bueno, ¿quién soy? ¿Y qué es lo que vengo a hacer? Es cuando la célula de un cuerpo se da cuenta que, por ejemplo, pertenece al hígado o pertenece al cerebro o pertenece a un grupo celular que tiene una misión que hacer, y ahí es donde nos llama la necesidad o nos encontramos con la necesidad de recibir nuestra propia información para ubicarnos en nuestro lugar y entregarnos lo que nosotros llamamos el servicio, que es entregarnos a emitir nuestra propia frecuencia. Así es, bonita. Y parte de lo que pasa cuando reconocemos esa energía y esa frecuencia es que empiezan a suceder situaciones alrededor de nosotros que rompen quizás con lo que juzgamos es la vida, lo que hemos navegado realmente en la vida.
Quisiera que tú contaras tu propia historia, cómo tú te diste cuenta de que necesitabas ponerte al servicio de algo más grande, que fue aquello que te llamó a ti a encarnar precisamente esa célula que eres en esta tierra y ponerte al servicio de los demás. Cuenta un poco tu historia. Bueno, los síntomas partieron de bien chica porque parece que venía con un entrenamiento sobre mi esencia un poco más abierto que quizás que el resto de, por ejemplo, mis grupos humanos que me tocó habitar. Y desde muy pequeña sentí que no entendía cómo se movía el resto de las personas en su cotidiano. Me costaba mucho. Trataba de imitar cómo lo hacían, porque no me salía natural. Para mí lo natural era estar en espontaneidad y estar en un estado de manifestación de lo que me palpitaba dentro. Así que las normas, eh, los reglamentos y las situaciones cotidianas donde todo se hacía como en piloto automático, repetitivamente, realmente no calzaba. Tuve muchos problemas y padecí de ser una persona inadecuada o una niña inadecuada bastantes años hasta que tuve, como es mágica la vida, tuve la compañía y el entendimiento de ciertas personas mágicas que para mí es Mam Judith, que en el colegio ella sí me hacía sentir comprendida y tenía una especie de lenguaje oculto conmigo donde le gustaba mucho escucharme. Entonces yo a ella le podía decir todo lo que estaba sintiendo y lo que estaba recibiendo, porque mi canal no estuvo muy abierto cuando era pequeña. Entonces ahí tuve un refugio. Así que yo tuve una vida en paralelo con esta profesora que me enseñaba todo lo del colegio en su casa. Me llevaba y porque entendió que yo no recibía información si no era mirándome a los ojos y en un estado de mucho amor. Y así fue como aprendí a leer y a escribir y las cosas básicas de un niño cuando estaba en el colegio. Pero eso se terminó porque iba por capítulo y yo nuevamente tuve que adecuarme. Yo creo que a los 12 años, 13 años por ahí, entendí que tenía que hacer un esfuerzo para adecuarme y ahí se cerró un poco el canal o lo administré de una manera distinta y aprendí a representarme como una persona normada. Eso llegó a un nivel de domesticación conmigo que cuando salí del colegio elegí un poco obligada, elegí una carrera que era bien vista, digamos, que podía ser aceptada, pero no estuve muy cómoda hasta que la vida se encargó de que todo se reventara sobre mi existencia y siempre fue el cuerpo mi mejor aliado. Por ejemplo, Mm. yo sobreviví mucho al cotidiano gracias a la danza, ¿ya? En primero básico yo ya estaba en ballet y mis mejores momentos fueron siempre en la danza. Después ya descubrí la danza moderna y eso fue para mí un nuevo mundo en la expresión corporal y quería ser bailarina, pero tuve un accidente. Me accidenté en una función, caí a una caja de utilería donde una rodilla, un ligamento cruzado se rompió. No tuve dinero para operarme, así que la carrera de danza quedó truncada y ahí entré en una profundidad, en una depresión enorme, donde creo que pasé 6 meses en pijama. Mm. No quería nada, quería morir. Y esa profundidad sirvió muchísimo para encontrarme con mi amada sombra. Y ahí hice una fusión energética, es un pacto secreto que al día de hoy puedo intelectualizar y entender, pero en realidad fue todo en sentimiento y cuerpo. Mm. Y ahí entonces decidí estudiar diseño gráfico para experimentar esta otra parte de la humanidad y fue un periodo muy precioso, aunque me costó mucho desde el cuerpo, porque pude entender el sistema de esclavitud en el cual nosotros estamos viviendo y normalizamos a diario y fue una tremenda escuela para Me- comprender por el sufrimiento humano, el cotidiano sufrimiento, ¿no? Y generar después una respuesta a través del canal que encontré nuevamente con el cuerpo en el mundo del yoga. Y lo más fuerte para mí en la apertura canal y al servicio fue mis 2 partos y el terremoto del 2010.
Wow, Así que todo físico, todo cuerpo, todo encarnado fue el proceso. sí. Te agradezco mucho, mucho lo que vas contando porque nos trae precisamente el poder de reconocer que las crisis son los momentos en los que nos llaman a ser, son como las emergencias del alma, eso que nos llama a decir algo quiere emerger distinto. Y te agradezco mucho cómo traes tu propia historia de eso que cuentas y muy brevemente, porque es la última pregunta de este segmento, el tiempo se nos pasa muy volando, como lo ves. Mm, ¿Qué le dirías a aquellos que de pronto tienen niños que necesitan, que los ven como, así como te veían a ti, como no encajan, es difícil? ¿Qué les dirías a ellos? Un mensaje corto para cerrar este segmento. ¿Qué les dirías a ellos? Que nunca pierdan la fe en ese niño Mm, y que puedan también discernir y reconocer que vivimos en un sistema impregnado de normas y de domesticaciones que no le dan espacio a la individuación, a la rareza que portamos, a ese misterio que necesita tiempo, que necesita tierra y necesita amor para que crezca la semilla. Entonces, yo me acuerdo cuando chica, cosas que nunca se me olvidaron, como mis padres diciéndome que tenía que ser alguien, me tenía que ir bien en el colegio porque yo tenía que ser alguien. Y yo no entendía, porque para mí yo ya era alguien, y le decía a mi hermana, pero tú me estás viendo a mí. Sí, me decía mi hermana. Tú sabes que yo soy alguien, sí, yo sé que soy. Entonces, ¿qué están tratando de decirme? No mm, entendía, de verdad que era muy difícil desde mi sensibilidad aceptar que vivimos en un sistema en donde se nos obliga de varias formas se nos obliga, pero el sentimiento, la presión de los padres hacia los hijos es muy significativa para una criatura. Entonces, de reconocer que hay un amor genuino de los padres que te quieren proteger. Por lo tanto, te están protegiendo al decirte, intégrate al sistema para que no quedes excluida del sistema, porque sin el sistema no puedes vivir y vas a estar en desprotección. Bueno, decirle a esos padres que yo no vivo en el sistema mucho y que soy inmensamente feliz y que uno puede generar caminitos al lado, hacer de lo propio su propio camino. Cuesta más, se requiere de mucho coraje, van a haber situaciones de mucha soledad, pero la gran maravilla en esa soledad, cuando estamos absolutamente desprovistos de entendimiento humano y que nos sentimos profundamente incomprendidos, va a aparecer un ángel ahí, va a aparecer una inteligencia espiritual para darte la mano. Esos son momentos de parto espiritual que necesitan de esa soledad porque necesitan de esa extremada intimidad. Es muy íntima la espiritualidad. así es. Entonces, confiar en ese sistema maravilloso que va a incubar la posibilidad de darle una salida al alma. Así es. Mi linda, el tiempo se nos voló y debemos ir a un corte comercial ahora. Te agradezco infinito por lo que traes y vamos a ir un poco más profundo contigo a conversar precisamente de eso, de cómo empezamos a contactar con una inteligencia mayor cuando nosotros somos fieles a nosotros mismos, que fue quizás ese camino que tú realizaste desde niña y que tuviste que pasar también por encajar y domesticarte para luego volver a poner al servicio de otros precisamente tu propio proceso. Vamos a ir ahora a un corte comercial y a la vuelta vamos a entrar un poco más profundo para entender de qué es eso de lo que habla Cote cuando habla de conectar con algo más grande, con esos amigos que están cerca y que necesitan ser escuchados para vivir la vida. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Gracias por mantenerte conectados con nosotros y gracias por estar pegaditos a esta conversación con Cote. Quizás no eres tú mismo el que ha vivido situaciones así, quizás es alguna persona cercana, un amigo,
un hijo, un familiar. Quizás tú mismo a través de esta conversación estás reflexionando acerca de la forma como nos quedamos pegados al sistema y cómo el sistema a veces pasa por encima de nosotros y dejamos de escuchar la verdad de nuestro corazón, la verdad del espíritu, la verdad del alma. Lo que queremos provocar en esta conversación es que puedas mirar por una ventana a ese lugar que te espera, que es ese lugar donde eres fiel a ti mismo. Y en esa conversación retorno con mi querida Cote, con quien quisiera conversar mucho más y a veces el tiempo como que se acorta. Mi Cote, contabas un poco sobre este momento en el que tú empezaste a despertar y empezaste a reconocer que había algo que te acompañaba más grande, que además ha sido un don que tú tienes desde niña. Yo te lo he escuchado en distintas entrevistas y tú lo cuentas a través del Remen Remen, cuando eras niña y te encerrabas en un closet a escuchar a tus amigos. quiero, quiero que cuentes un poco de eso, de qué hablas cuando hablas de eso, qué es este mundo que nosotros a veces desde nuestros sentidos humanos no logramos ver. ¿Cómo explicarías eso a quienes nos escuchan? Bueno, Carol, si es así, eh, nací con esta capacidad de escuchar a mi guía. Todos tenemos un guía que somos nosotros mismos en una dimensión paralelo. Y esta dimensión en paralelo a nosotros está conectada con un montón de otras dimensiones que son envolventes. Y lo envolvente significa que vibran más alto que nosotros y que tienen información que darnos para poder realizar la experiencia de la vida desde un plano superior. Eso nos ayuda, por ejemplo, a mantener distancia cuando nos agarra una emoción negativa y nos invita a actuar desde la herida, ¿ya? Y desde la herida siempre somos niños heridos que no tenemos acceso a la sabiduría, solo el dolor. Entonces yo de chica tenía esta capacidad para hablar con mi guía y lo hacía en un closet, en un armario. Cada vez que iba a un espacio de soledad o de conflicto con lo que pasaba allá afuera, necesitaba entrar. Esas entradas me fueron a mí entrenando en habilidades psíquicas que todos tenemos. Esas habilidades nos dan susto porque en nuestra cultura y en nuestro ambiente no están reconocidas y no están tampoco entrenadas. A veces se disparan, se abren naturalmente por diferentes sucesos y nos asustan. A todo el mundo le da miedo y de hecho existen muchas películas sobre lo paranormal, pero para mí no es nada paranormal, es totalmente natural. Eh, Allí se generó en esa instancia un entrenamiento muy poderoso que en la adolescencia quise cerrar y no se pudo. Nunca pude cerrar el canal, la verdad. Entonces se acercan a nosotros con mucha delicadeza. Siempre van a requerir estas inteligencias espirituales nuestro permiso. No son invasivas, como lo es la oscuridad o la densidad es invasiva, parásita. Pero las inteligencias espirituales son sutiles, requieren de nuestro permiso y por lo tanto requieren de que nosotros estemos en calma, estemos con el corazón abierto y practiquemos el silencio, la meditación, la contemplación. La gran escuela para mí siempre ha sido la naturaleza. Y en esa capacidad de estar en contacto con la naturaleza se acercan ellos amorosamente y nos hablan de muchas formas. Nos hablan telepáticamente, nos hablan a través de los símbolos, a través de mensajeros que pueden ser humanos, insectos, aves, paisajes, canciones, películas, y nos hablan a través del cuerpo, de las sensaciones físicas. Gracias, hermosa. Gracias por contarnos de tu experiencia y también educarnos y educar a nuestra audiencia sobre estos otros planos. Para muchos es como nueva esta conversación y sin embargo es muy potente lo que sucede cuando abrimos nuestro canal, porque precisamente es cuando empezamos a reconocer realmente para qué estamos aquí en la tierra. ¿Qué dirías tú sobre nuestro propósito al estar encarnados como seres humanos? ¿Qué les puedes decir a quienes nos escuchan cuando
tú hablabas de que muchos perdemos el sentido y esa es la sensación cuando nos vamos como más por la mente y cuando nos encajamos en el sistema, perdemos el sentido. ¿Qué mensaje quisieras entregarle a aquellos que sienten que su sentido se perdió? Sí, es un momento de desesperación y el único consejo que puedo dar es que abran la emoción en una zona interior y que lo inunde todo. Si Mm, están en angustia, que la angustia sea representada por cada una de las células, porque ahí, cuando nosotros entramos en ese movimiento emocional, el cuerpo despliega una inteligencia que la mente no puede comprender. Y cuando se despliega esa emoción y lo inunda todo, es lo único que necesitan nuestros guías y nuestros sistemas espirituales para poder ayudarnos. Es que ahí se comprende lo que realmente el alma está diciendo y lo que necesita. Entonces nosotros en el manejo emocional o la escondemos o la proyectamos, justificándola. Es que el otro me hace esto, entonces ya me provoca y me sale esta emoción, o simplemente la niego. Pero aceptar esa emoción en los momentos de angustia, en la crisis, dejar que todo el cuerpo la vibre, entrar en esa capacidad de que la emoción va a romper la barrera, la coraza, y se va a exponer quizás por unos instantes nuestra vulnerabilidad, ahí está la magia. Yo estoy explicando más o menos con palabras porque no puedo relatar lo que sucede en un humano en esa intimidad, en esa apertura, pero es mm, lo que necesita nuestro sistema de asistencia para reconocer que estamos necesitando esa ayuda, para poder conectar sensores que están habilitados para asistirnos. Y ocurre una magia. Ahí está el misterio de la grandeza que somos. Y como misterio no tiene palabras. Y mm, no sé si algún día las tenga, mm. porque hay que encarnarlo. Pero mi consejo es rendirse en ese instante, en estado de presencia, y vivir la emoción al 100%. Así es, hermosa. Yo creo que mi audiencia me ha estado acompañando en este proceso y recuerdan seguramente algunas de las conversaciones en las que yo hablaba del momento en el que estuve enfrentada a toda la sombra, a todos los dolores. Hablé de la envidia, hablaba del miedo, hablaba de la rabia contenida y cómo entrar profundamente en cada una de esas emociones fue lo que me permitió reconocer el regalo que realmente es eh, poder escucharlas para entender el mensaje que quiere llegar a través de la emoción. Entrar profundamente, incluso lo que hace es abrir el canal. A mí me ha pasado, cuando entro en la emoción se me abre el canal y entonces llega la sabiduría que quiere llegar a mí. Y sé que suena para quienes nunca lo han escuchado como algo extraño, como lejano, pero seguramente todos recuerdan momentos en los que han estado en el fondo de un abismo y han tocado el fondo y han logrado encontrar una sabiduría que si no hubieran estado ahí, no la hubieran encontrado. Mi linda, nos quedan apenas unos minutos para cerrar. Si alguien está pasando por un momento vulnerable en este minuto, ¿qué le dirías tú para que entre profundamente allí? ¿Cuál sería tu mensaje para este momento, para esa persona que está profundamente vulnerable y quizás rechazando su vulnerabilidad? Es la tormenta perfecta, es el momento sagrado, es un regalo. Detrás de cualquier dificultad humana está la mano divina. eh, Deforma, quizás nosotros la deformamos en el sentimiento porque tenemos la, la capacidad de separar, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. Para el alma todo es bueno, para el espíritu que portamos todo es material de trabajo y una gran invitación. Y los momentos vulnerables ocurre la magia. Ahí Mm, son los umbrales de parto. Duele, un parto duele, pero son los momentos sagrados para abrir la conexión con nuestro lenguaje multidimensional, con la capacidad que tenemos de acceder a información galáctica, información terrena y transformarnos. Así que confíen en sus procesos, estén donde estén, confíen. precioso, gracias Micote.
Vamos a ir cerrando ya este segmento. A la vuelta vamos a entrar un poco más profundo en esto que vamos conversando con la Cote. Y es, ¿qué es esto que se encuentra cuando ya conectamos con esa sabiduría? ¿Qué significa conectar con esa sabiduría? Y cómo podemos cada vez encontrar nuevas prácticas. Quizás podemos hacer juntas un ritual, Cote. Ahorita lo miramos juntas en el corte, para acompañar a que podamos entrar a ese lugar donde somos vulnerables y conectamos con nuestra propia sabiduría interior. Vamos a un corte ahora. Gracias por mantenerte conectado. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Aquí estoy con el corazón pulsante con esta conversación, porque sé que esta conversación es relevante para aquellos que están buscando guía y para todos los que quieren conectar más profundo consigo mismos. Los invitamos a que se unan a nowmedia.tv, a todos los programas que buscan elevar la conciencia y generar transformación. Si vas en el auto, si estás en algún lugar público, si estás esperando una cita médica, puedes unirte a nowmedia.tv y escuchar en podcast todos los episodios que hemos generado para ti, con conversaciones que te llevan a esa profundidad, a conocerte, a conocer más acerca de todas las dimensiones en las que tú te mueves. Gracias por acompañarnos y por seguir conectados a Ser Fiel a Mí. Y aquí seguimos con mi querida Cote Juneman en esta conversación que está abriendo un espacio al despertar de la conciencia, de que no somos solamente lo que vemos físicamente, que hay algo mucho más grande y que todos lo percibimos. A veces las personas, cuando se habla de espiritualidad, y este concepto yo se lo escuché a la Cote, ella decía, la espiritualidad es sospechosa, porque a veces pensamos que es algo como que requiere posición, postura, cuando lo ponemos en la religión, pero en realidad la espiritualidad es un viaje interior. Y nosotras las vamos a invitar juntas ahorita a hacer un ritual, pero antes de eso, quiero que Cote les cuentes dónde te pueden encontrar, para que luego entremos de lleno en nuestro ritual, dónde te pueden encontrar a quienes quizás están curiosos de conocer más de este camino del que tú vas aquí contando algo, porque es muchísimo de lo que haces. Bueno, mis redes se llaman Cote Juneman. Me llamo Constanza, pero me dicen Cote, así que así me encontrarán. Está la página web que es cotejunemanbcorta.com, donde anuncio los cursos. Y también estoy en YouTube, Cote Juneman, en un espacio los martes a las 10 de la mañana que se llama Remen Remen, para que todos rememos juntos por esta aventura de estar vivos aquí en este momento en la Tierra, que es tan importante, porque nos estamos abriendo, estamos despertando, para que nos acompañen. Gracias, Cote. El Remen Remen es un espacio maravilloso donde se unen miles de personas a escuchar lo que canaliza Cote para la humanidad, porque estamos viviendo momentos muy desafiantes, estamos en un momento de mucha transformación y eso es lo que se manifiesta en todas estas crisis y todo esto que vamos realizando juntos. Entonces, a través de lo que ella hace es bajar toda esta información para que nosotros aprendamos también a abrir nuestro propio canal, a escuchar nuestra sabiduría interior y a escuchar a nuestro guía. Todos, como decía la Cote, tenemos un guía que es nuestro yo más elevado y más consciente, el que llamamos el ángel de la guarda. Ese es nuestro guía. Así que, mi Cote, te propuse que hiciéramos un ritual, así que te doy la voz para que nos acompañes a generar este espacio donde todos podemos conectar con el guía para poder traer esa sabiduría que quiere ser manifestada en este tiempo. Sí, lo más difícil para poder conectarnos con nuestro guía es que siempre tenemos una dificultad entre lo que necesito y lo que quiero. Y a veces lo que quiero está en un ámbito del ego y el guía no nos va a ayudar con el ego, con el niño herido, con la pataleta interior. Entonces, lo mejor es ir al cuerpo. Esa es la invitación de ahora. Bien. Entonces, es un ejercicio muy simple en donde vamos a respirar, vamos a partir todos juntos. Inhalamos profundo
Y exhalando, simplemente vamos a relajar el cuerpo, identificando dónde están las zonas tensas. Así que llevo la exhalación ahí. Por ejemplo, inhalo y al exhalar suelto la mandíbula, los hombros y caen los brazos sobre las piernas. En la siguiente respiración profunda, vamos a chequear dónde está la tensión en el cuerpo. Puede ser inflamación, puede ser una zona que está dormida, puede ser un dolor punzante o simplemente reconocer dónde tengo los clásicos achaques, donde siempre me duele, qué órgano puede estar comprometido en una información que necesito leer, porque por ahí va a entrar el guía para conectarse con nosotros. Entonces ahora inhalamos profundo y al exhalar sentimos esa zona del cuerpo. Una vez que la tengan, lleven una mano, cualquiera de las dos manos, a ese lugar. Por ejemplo, puede ser el centro del pecho o puede ser un lado del rostro o el cuello, una rodilla, un órgano. Lleven esa mano a ese lugar y respirando en esa zona vamos a llevar toda la atención ahí. Vamos a reunir la atención de cada una de las células de mi cuerpo para poder abrir un sentimiento. ¿Qué siento ahí? ¿Qué emoción podría estar sostenida, hablando ahí en ese lugar? Así que inhalamos profundo y al exhalar simplemente lo primero que venga. Puede ser una palabra, puede ser una imagen, una sensación. Una vez que la tengan, la van a depositar en esa palma como una mensajera. Ahí escriben esa emoción, entregan ese sentimiento, esa imagen. Inhalamos profundo y al exhalar lento soltamos esa mano, la juntamos con la otra en forma de oración. Vamos a visualizar ese sentimiento dentro de las palmas. Imagen o sensación o una frase que haya aparecido ahí. Voy a respirar desde el corazón ahora. Inhalo en el centro del pecho y al exhalar proyecto mi exhalación nutriendo esta información sagrada de mi cuerpo entre mis manos. Unas 3 veces, suave y profundo, de forma natural, me concentro en esta captura, en esta canalización de mi cuerpo hacia mis manos. Y ahora, siguiente paso, abro mis manos y se la muestro a mi guía, como si fuera un libro abierto. Me imagino que mi guía está leyendo cada una de esas vibraciones que están escondidas en ese órgano, en esa parte del cuerpo. Se la voy a entregar y vamos a confiar que ese material es el que necesita mi doble cuántico, mi guía, mi ángel de cabecera, para poder pedir ayuda a otras dimensiones, a todos los asistentes que tenemos en la Tierra, en nuestro reino vegetal, mineral y animal, en los 4 elementos. Asistencia a todas las dimensiones celestiales que tenemos en el Sol, la Luna, las estrellas, nuestra estrella de origen. Y también para que la lean nuestros ancestros que están en una zona dimensional asistente. Y simplemente confío. Inhalamos profundo, exhalando separamos las manos. Muy lento abrimos los ojos agradeciendo este momento que nos dimos, que fuimos considerados con nosotros mismos y que confiamos en todo lo que nos asiste. Y ahora entonces a esperar la respuesta durante el día, durante los siguientes días, y va a llegar, porque Así todo es, escucha. así es. Gracias, Cote. A mí, mientras lo hacías, me llegó la distracción y yo creo que eso es algo que vivimos todos. Nos distraemos y ahí nos perdemos de realmente conectar con lo esencial. Y me siento que me he estado distrayendo. Así que te lo agradezco infinito, tremendo regalo, mi Cote. Gracias por haber sido parte de Ser Fiel a Mí, hermosa.
Fue un regalo tenerte en este espacio. Un mensaje cortito para cerrar esta conversación contigo. ¿Qué les dirías a quienes te están escuchando como mensaje así final para cerrar esta conversación? Paciencia con estos procesos de transformación, requieren de mucho tiempo, no tenemos que correr a ninguna parte. Disfrutemos este avance todos juntos, lo más importante en este periodo es la compañía, porque nos vamos a demorar, dicen los guías, en hacer este proceso. Mantengamos la conciencia en alerta que tenemos todo, o sea, en la confianza de que tenemos todo y que ellos están ahí, estos seres preciosos que nos cuesta tanto ver, en disposición abierta y en amor incondicional. Gracias, Micote. Así es, y yo creo que todos lo percibimos, porque si algo está pasando en este tiempo también es que tenemos más disponibles a estos seres que nos están acompañando, y esos son los pequeños milagros que vemos diariamente en todo lo que nos pasa. Y no tenemos que ir muy lejos porque están ellos aquí cerca y están asistiendo todo lo que somos. Muchas gracias a ti. Ahora vamos cerrando. Un beso hermosa, gracias. Gracias por estar aquí. Un privilegio haberte tenido. Entonces ahora vamos cerrando este programa con la certeza de que este momento seguramente va a abrir para ti quizás una sabiduría más profunda. Vas a reconocer a través de este pequeño ritual esa asistencia que siempre está disponible para nosotros. De eso se trata, ser puente entre el cielo y la tierra. De eso se trata, el encontrar ese espacio de presencia a través del cual dejamos que esa sabiduría mayor se manifieste para que podamos habitar la tierra. Cuando la encontramos, no podemos más que ver la vida desde el amor incondicional. Con esto quiero cerrar y los invito a que me sigan también en mis redes, caroguevara.com. Allí vas a encontrar todo lo que yo voy recogiendo de mi camino y de este proceso profundo de estar conectando con la sabiduría del cielo y la tierra. Los invito a que me sigan en mi página. Allí van a encontrar distintos espacios, van a encontrar mi diario, donde yo voy compartiendo también las reflexiones de todo eso que en lo cotidiano nos sucede, pero que viene con señales para que tú evoluciones como ser humano. Gracias por haberme acompañado en este programa. Gracias por ser parte de este grupo de personas que está tratando de generar una nueva evolución, una manera de pararnos en la vida más conscientes. Soy Caro Guevara y mi llamado es ser fiel a mí.